Hola chicos, bueno, el tema que voy a explicar en este vídeo es la cardiopatía isquémica. Ya os digo que es un tema muy importante y habéis acertado en la elección. Este tema os servirá tanto de cara al examen como para afrontar las patologías que se presentarán en la consulta. ¿De acuerdo? Por tanto, diré cosas muy importantes, diré cosas que os servirán y con las cosas que tenéis que quedaros para que puedan aplicar en la vida cotidiana, de su vida profesional. Bien, hablamos por la definición de cardiopatía isquémica. No es más que una alteración del miocardio, donde existe un desequilibrio entre el aporte y la demanda. ¿De qué? De oxígeno. Es la primera causa de muerte a nivel mundial y en España constituye un 45% de todas las muertes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el órgano o la capa más afectada del corazón es el miocardio. Recuerden bien que la capa media del corazón es el miocardio, la capa periférica se llama pericardio y la capa interna se llama endocardio. Pues eso, entonces la capa media miocardio es la que tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos, por tanto la obstrucción de uno de estos va a provocar la cardiopatía isquémica. La causa más importante de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? No es más que el depósito de grasa o ateromas en la pared de los vasos sanguíneos del corazón. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos del corazón? Especialmente las arterias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Bueno, entonces cuando se obstruyen estas se produce la cardiopatía isquémica. Bien, existen otras causas, causas secundarias como podéis ver aquí, pero la causa más importante secundaria es el síndrome X. Su nombre ya lo dice, síndrome, por tanto tendrá un conjunto de patologías. Otras causas importantes, como podéis ver acá, secundarias también son la angina de Prinzmetal, el consumo de cocaína, la embolia coronaria, las miocardiopatías hipertróficas, las anemias, etc. Por tanto, el síndrome X o síndrome metabólico ya comprende a la tensión arterial elevada o la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la diabetes, las dislipemias y la obesidad central, especialmente abdominal. Aquí os muestro una diapositiva donde podéis ver más detallado la obesidad central, cómo se mide la circunferencia de la cintura abdominal. En hombres tiene que ser mayor de 102 centímetros y en mujeres 88 centímetros. Es decir, si un hombre tiene un abdomen mayor a 102 centímetros es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces el acúmulo de la grasa abdominal, o sea la tripilla, es directamente proporcional al riesgo cardiovascular. La presencia de triglicéridos mayor a 150 también lo es. La disminución del HDL o colesterol bueno en los varones menos de 40, en las mujeres menos de 50 también lo es. La presión sanguínea mayor, la tensión sanguínea mayor a 130-85 también lo es. Y la glucosa en ayunas mayor a 110. Estos son los parámetros que conlleva el síndrome metabólico o el síndrome X. Muy bien. Viendo esta diapositiva podemos decir que un corazón se daña por una obstrucción de un vaso sanguíneo, tal cual estamos hablando. La primera causa es la aterosclerosis y esto lleva a una sintomatología típica. La sintomatología típica ya del dolor de pecho o retroesternal, como vamos a ver ahora. Fijaros bien en esta diapositiva, la coronaria derecha, la coronaria izquierda. Una obstrucción no es más que la presencia de un ateroma o la grasa en la pared de las arterias que se obstruye y deja de llegar oxígeno a lo que es el músculo cardíaco. Factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes de la cardiopatía isquémica son muchísimos, como podéis ver aquí, pero los hemos englobado para un mejor estudio en dos grupos: factores de riesgo que se pueden modificar y factores de riesgo que no se pueden modificar. Los factores de riesgo modificables son los hábitos de vida, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes. Todos estos se pueden modificar. Un ejemplo de los hábitos de vida: dejar de fumar, hacer actividad deportiva, dejar de comer comida chatarra, comida que no es saludable. Bien, estos factores se pueden modificar, pero hay factores en los cuales no podemos modificar, como la edad. 45-50 años en los varones. Todos los varones a partir de esta edad tienen factor de riesgo muy elevado. El ser varón
Ahora os estaréis preguntando por qué el ser varón es un factor de riesgo. Recuerden que las mujeres tienen las hormonas femeninas. Ya, mientras tengan estas hormonas femeninas, ya, ellas están protegidas del infarto o de la acumulación de grasa en las arterias de su corazón, pero cuando ellas llegan a la menopausia, pues estas hormonas femeninas desaparecen junto con la menopausia, y al desaparecer, pues su factor de riesgo, al igual que en el varón, se solapa. Bien, factores de riesgo genéticos familiares: existe un predominio, un antecedente familiar donde hay genéticamente se heredan las patologías cardíacas, como los ductus arteriovenosos o las comunicaciones interauricular-ventricular, que son factores de riesgo típicos para sufrir patologías cardíacas. Este es un ciclo donde estoy mostrando en esta diapositiva los principales factores de riesgo. Como podéis ver, todo está relacionado: el tabaquismo, la mala alimentación, sedentarismo, diabetes, la hipertensión, la edad avanzada, el alcoholismo, el colesterol, la obesidad. Cuidado, el alcohol tiene un efecto J en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que un vaso de vino al día es saludable y recomendable por los taninos que conlleva, o un vaso de alcohol, una caña, pero una caña. Más de eso, más de un vaso de bebida alcohólica al día, te produce el efecto contrario, es dañino, ¿de acuerdo? Por eso se llama efecto J. Cuidado, Bien, las recomendaciones hipolipemiantes para disminuir el depósito de grasa. Por tanto, es importante disminuir el consumo de grasas malas, por tanto se llaman recomendaciones hipolipemiantes. La primera medida es la dieta: consumir sano, consumir cosas saludables. Recuerden bien, chicos, que la primera medida hipolipemiante es una buena dieta, disminuir los hábitos de vida, tabaco y hacer ejercicio, ¿no? Bien, ningún fármaco ningún fármaco ha sido tan eficaz como la dieta. Los fármacos, recuerden bien, siempre tienen su efecto secundario colateral. En esta diapositiva lo que os quiero mostrar son las recomendaciones hipolipemiantes para disminuir el LDL, el colesterol malo. Estos tres parámetros, y esto es lo único que necesitáis saber de esto: pacientes sin antecedentes de cardiopatía o sin daño cardíaco y con menos de 2 factores de riesgo cardiovascular, su colesterol LDL deseado debería ser menos de 160. Lo mismo pacientes sin cardiopatía, sin antecedentes cardíacos, pero con 2 o menor de 2 factores de riesgo cardiovascular, su antecedente debería ser menos de su LDL debería ser menos de 130. Finalmente, pacientes con cardiopatía isquémica ya que han tenido problemas de corazón o problemas cardíacos, entonces se recomienda que sea menos de 100 su LDL, o menos, en lo posible menos de 70. Finalmente, hablamos de la clínica. El dolor típico de la cardiopatía isquémica es el dolor retroesternal opresivo, y es típico esta posición donde la mano se lleva al pecho, la mano derecha se lleva al pecho al lado izquierdo, y ese dolor se irradia a la mandíbula, al cuello, se irradia hacia el hombro, hacia la axila y a la cara interna del brazo, muchas veces también a la espalda. Bien, entonces la cardiopatía isquémica tiene diversas manifestaciones clínicas, como hemos visto. Vamos a clasificar la cardiopatía isquémica según su repercusión en el miocardio, o sea, a qué parte está afectando, etcétera, cómo está afectando. Entonces, según su descriptor, sus PDFs de la escuela, nos dice que es muy diversa la manifestación, por tanto, vamos a dividirlo según la repercusión en el miocardio que producen. Pueden ser anginas estables o síndromes coronarios agudos. Anginas estables, que lo voy a explicar ahora. Miren, quiero que entiendan bien, la cardiopatía isquémica se puede manifestar de diversas maneras, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Según la repercusión según el daño que provoquen en el miocardio. Puede ser angina estable o síndrome coronario agudo. Ahora vamos a explicar la angina estable. El síndrome coronario agudo puede ser a su vez una angina inestable, o puede traducirse en un infarto agudo de miocardio, que lo vamos a explicar ahora. Angina estable.
no es más que una isquemia transitoria. Quedaros con esa palabra, transitoria. Eso es lo que le define. Es temporal, transitoria, pasajero. Normalmente sucede o lo llevan los varones más o menos a los 50 años con factores de riesgo cardiovascular, fumadores, sedentarios, etc. El dolor, angina significa dolor de pecho, aparece típicamente cuando este paciente hace ejercicio o se estresa. Y el dolor viene acompañado con síntomas vegetativos, náuseas, sudoración fría, vómitos puede venir. Y este dolor dura más de 30 minutos. Como os dije, aparece en ejercicio. Fijaros bien, con y aparece con estrés. Aparece en ejercicio, en estrés. Entonces el paciente, cuando aparece esto, deja de hacer ejercicio y se reposa. Y cuando deja de hacer ejercicio, pues en el reposo esta angina se pierde. Bien, también existen anginas transitorias o temporales, como la angina silente, típico de los diabéticos, ya que no es un dolor como manifiesta el anterior cuadro, ¿no? Es un dolor menos, por eso lo llaman angina asintomática, que más bien tiene palpitaciones el paciente diabético. Ante un paciente mayor, fumador y además diabético, si te dice que tiene palpitaciones de su corazón, es mejor que le tomes atención, no vaya a hacer que esté teniendo una angina o una cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? Bien. Otra angina Prinzmetal es una angina típica de jóvenes, normalmente se presenta en reposo, no como la anterior, en ejercicio, y generalmente en la noche de forma brusca. Es un espasmo coronario, generalmente por problemas sentimentales, amorosos o familiares. Bien, el otro lado de la moneda que os había dicho, ya la manifestación de la cardiopatía isquémica se presentaba de acuerdo al compromiso o daño del miocardio, ¿no? Eran anginas estables o síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos ya a su vez se presentan como angina inestable o como infarto agudo de miocardio. ¿De qué va a depender si es uno u otro? Angina inestable, vamos a decirlo así, ya cuando la compresión, ¿no es cierto? Cuando la compresión es casi total. En cambio, un infarto es una obstrucción total del vaso sanguíneo. Por tanto, angina inestable es una obstrucción casi total. En cambio, un infarto es una obstrucción total. Bien, recuerden que la angina inestable aparece en reposo, no necesitas hacer ejercicio. Por tanto, por más que guardes reposo, el paciente no desaparece por nada la angina inestable. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a llevar un infarto? Ahora lo voy a explicar bien. El síndrome coronario agudo es un dolor anginoso, opresivo, retroesternal, corresponde ya, normalmente no responde en reposo, que os he dicho, no responde en reposo, y viene mucha angustia, disnea, debilidad, puede haber desvanecimientos, etc. La duración es mayor a 20-30 minutos y finalmente, si no se hace nada en las primeras 2 horas, puede llevar al deceso del paciente. El infarto agudo de miocardio, recuerden bien, no es más que una obstrucción, ya os he dicho, tanto sea de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda, ¿no? Entonces, de acuerdo a la obstrucción o el sitio de obstrucción de los vasos sanguíneos, el daño va a ser, de acuerdo a su obstrucción, grave, leve o muy severo, ¿no es cierto? Fijaros bien, en este caso el vaso sanguíneo obstruido es una pequeña porción, pues el daño del corazón es pequeña, pero aquí y en la parte media o intermedia pues el daño ya es un poquillo mayor, pero acá es totalmente considerable. Esta es una persona que ya tiene un infarto súbito, que muy poco se va a poder hacer en este paciente. Por tanto, un infarto agudo de miocardio es un dolor torácico isquémico, ya por una obstrucción de inicio súbito, fulminante, con síntomas claros, vegetativos, náuseas, vómitos, dolores de la mandíbula, etc. Normalmente se dan en el área precordial, empeora con el ejercicio, no mejora con el reposo, y ya os dije, el dolor puede durar de 20-30 minutos y no guarda con relación con los movimientos respiratorios. ¿Cómo se hace el diagnóstico, por tanto, del infarto agudo de miocardio? Con 3 cosas. Cuidado, chicos, yo voy a preguntar, indique cómo se hace el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Primero, clínica: dolor retroesternal opresivo que se irradia a la mandíbula, la axila, la cara interna del brazo. ¿Ya?
2. Tiene que haber manifestación electrocardiográfica. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros bien este segmento ST. El segmento ST, fijaros bien chicos, en el infarto está elevado. Hay una elevación del segmento ST. Es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, pero no es suficiente eso. Tiene que haber un tercer dato para decir que es un infarto. El paciente tiene que presentar enzimas cardíacas en la sangre, que son los marcadores cardíacos en sangre. ¿Cuáles son? La troponina I y el CPK-MB. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros bien, aquí una elevación del ST es sinónimo de un infarto junto a la clínica, junto a marcadores enzimáticos cardíacos. Bien, por tanto, ante un infarto inminente, lo primero que se debe hacer es intentar salvar el miocardio, dando oxígeno, nitroglicerina, morfina, aspirina, etc. Se pueden dar un montón de cosas, pero vosotros, que os va a servir quedaros con este mnemotécnico: MONA, morfina, oxígeno, nitroglicerina, ácido acetil salicílico. Morfina para calmar el dolor, oxígeno para mejorar su calidad ventilatoria, nitroglicerina para vasodilatar y ayudar el aporte mayor de sangre al tejido o al sitio que está sufriendo la hipoxemia, y el adiro o ácido acetil salicílico para evitar nueva formación de coágulos. ¿De acuerdo? Bien. Si eso no es suficiente, se puede optar colocar un stent o un balón en estas personas. Si no logro abrir ese vaso obstruido, pues se puede poner un stent. Si pese a esto no se logra, pues el último recurso que tenemos es la cirugía, y es el bypass. Bypass con vena safena o bypass con arteria mamaria interna o torácica interna. Vosotros preguntaréis, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor la arteria mamaria interna o torácica interna? Bien, una vez explicado lo que es la cardiopatía isquémica, pasamos al otro tema que es importantísimo, que es la pericarditis. Su nombre lo dice, pericarditis es la inflamación de la capa externa del corazón. Antes de nada, recordar que el pericardio sirve para lubricar, para anclar, para contener, da un refuerzo de protección, permite la distribución de las presiones, permite el aislamiento del corazón. Es la capa más resistente, más dura, que le brinda protección al corazón. Pero a la vez, al ser una capa resistente, periférica, brinda protección, también es un arma de doble filo. El corazón, en un momento determinado, si es que sufriera una ruptura o un daño o una inflamación, pues no sabría por dónde escapar, no tendría escapatorias, como una cárcel en realidad. ¿De acuerdo? Bien. La pericarditis son de dos tipos, agudas y crónicas. Las agudas son las inflamaciones que sufren entre 1 y 2 semanas. Normalmente es de causa idiopática, no se sabe exactamente por qué sucede. Cuando es crónica de larga evolución, es una inflamación de largo tiempo, ¿ya? Donde la capa pericárdica o la capa externa ya sufre un engrosamiento fibroso, donde se pierde la elasticidad, y esta pérdida de elasticidad permite que el corazón, ¿no es cierto?, no pueda tener su latido adecuado. Bien, la causa más importante, por tanto, de la pericarditis es idiopática. Cuidado, existen 5 causas típicas de la pericarditis. La primera causa más importante de una pericarditis es idiopática, no sabe por qué. La segunda causa más importante es infecciosa, y normalmente es por un virus, el virus COX-B o Coxsackie-B. La tercera causa es autoinmunitaria, fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Y la cuarta causa son los pacientes que tienen insuficiencia renal, y finalmente son los jóvenes fumadores deportistas. Típico de estas personas que les se produce una pericarditis. La clínica, la manifestación es típico antecedente de que la persona ha tenido días antes, semanas antes, ha tenido infección de vías respiratorias como constipación o una gripe. El dolor es retroesternal, igual que en el infarto, se irradia el trapecio, zona supraclavícular, igual que en el infarto, pero hay un detalle, un dato importante. Fijaros bien esta persona. Cuando entra a la consulta, se sienta en la silla y se inclina hacia adelante. ¿Por qué? Porque esta posición permite disminuir el roce pericárdico, ya la fricción del corazón con el pericardio, y de esta manera pues disminuye el dolor. Es típico esta posición. Si os digo paciente con dolor, les digo todo lo característico, pero que se inclina hacia adelante, vosotros tenéis que pensar en una pericarditis. ¿De acuerdo? Bien. El diagnóstico también necesita
de la presencia clínica, dolor opresivo retroesternal, pero en el electrocardiograma también hay cambios, también hay elevación del segmento ST, pero con un detalle, que la elevación del segmento ST se ve en todas las derivaciones, es decir, en todo el electrocardiograma. En cambio, en el infarto solo se veía en ciertas áreas o ciertas derivaciones. La radiografía de tórax muestra un aumento de tamaño del corazón y típico catalogado como imagen en cantimplora. Vosotros me diréis, pero aquí yo no veo cantimplora. Toma, ¿ves ahora? Ahora lo ves, ¿no es cierto? Esto es imagen en cantimplora. Muy bien. Esto está en el PDF, podéis leer, aquí está la gran diferencia entre los dos. Lo único que me voy a ir a esta diapositiva es que fijaros bien, aquí podéis ver la gran diferencia entre los dos, entre pericarditis e infarto, pero aquí, fijaros bien, os dije para diagnosticar pericarditis y infarto necesitamos estos tres parámetros, pero la diferencia abismal está en las enzimas. En la pericarditis normalmente las enzimas cardíacas son normales o disminuidas, o poco elevadas en todo caso. En el infarto siempre van a estar elevados la troponina I y el CPK-MB. Bien, el tratamiento definitivo de la pericarditis normalmente es reposo. Como es viral, es autolimitado, se pasará. Pero si no es suficiente, se da antiinflamatorios como la aspirina. Pero si es una pericarditis de larga evolución o crónica, damos colchicina para evitar recaídas principalmente. Y los AINES como el ibuprofeno, que es lo que más se da, ¿no es cierto? Si esto no es suficiente, se hacen cirugías que se denomina pericardiectomía. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo, chicos. Espero que os haya servido y espero que lo tengáis muy en cuenta los puntos que he enfatizado. Bueno, nos vemos hasta la próxima.